decisión a la cual arribó el tribunal es la siguiente. Santiago, 3 de agosto de 2022, vistos, que se ha reunido esta sala del sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, conformada por los magistrados don Julio Castillo Urra como juez presidente, don Hernán García Mendoza como juez redactor y doña Esperanza Carmona Aray como jueza integrante, y después de haber concluido el debate de rigor, de conformidad con lo previsto en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, ha deliberado, ponderando las pruebas reunidas en la audiencia con arreglo al artículo 297 del cuerpo legal citado. Primero, que el tribunal arribó a las siguientes conclusiones. En cuanto al hecho número 1, el día 10 de octubre de 2018 a las 19 horas, aproximadamente en circunstancias que las víctimas, Juan Abraham Pinto Vázquez, junto a la víctima de iniciales M.E.A.B., concurrieron al domicilio ubicado en Francisco Zárate, número 3383, población La Legua Emergencia, comuna de San Joaquín, con la finalidad de comprar droga, momentos en los que, por rencillas anteriores y premonidos de armas de fuego, ingresaron al lugar Luis Patricio Núñez Blanco y Andrés Alejandro Vergara Baeza, quienes sin causa ni motivo justificado dispararon reiteradas oportunidades. En estas circunstancias, Andrés Baeza dispara en contra de M.E.A.B. y de Juan Pinto Vázquez, hiriendo a la víctima de iniciales M.E.A.B. en el muslo izquierdo, causándole lesiones consistentes en una herida de bala en el muslo izquierdo sin salida de proyectil de carácter grave, y a Juan Pinto Vázquez en la cabeza, motivo por el cual este último falleció posteriormente. Cuanto al hecho número 2, el día 6 de septiembre de 2019, en horas del día, en circunstancias que la imputada Carolina Andrea González Turrieta se encontraba en ejercicio de sus funciones de matricera en la notaría de Sergio Jara Catalán, ubicada en Príncipe de Gales, número 5841, Comuna de la Reina, procedió a falsificar el instrumento público en el cual supuestamente participa Luis Patricio Núñez Blanco, quien en ese momento se encontraba prófugo de la justicia en Bolivia, otorgando autorización para que las hijas de este, menores de edad de iniciales RNA e INA, salieran del país. En dichas circunstancias, la imputada González Turrieta, cumpliendo funciones en la notaría número 67 del notario público Sergio Jara Catalán, en ese entonces con la suplencia de doña Muriel Tapia, estampó su huella dactilar, suponiendo que era la huella de Núñez Blanco, quien aparecía falsamente de ese modo como interviniente en el acto que se celebraba, para luego otorgarle a dicha escritura pública el repertorio número 2926 de fecha 6 de septiembre de 2019. Por su parte, el día 2 de diciembre del año 2019, en horas de ese día, la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, junto a sus hijas, las menores de iniciales RNA e INA, concurrió hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en la comuna de Pudahuel, y al pasar por la Policía Internacional junto a las niñas, con la finalidad de salir del país en dirección hacia España, presentó como autorización del padre de las menores, el imputado Luis Núñez Blanco, el instrumento público falsificado, consistente en una escritura pública, repertorio número 2926 del año 2019, otorgada con fecha 6 de septiembre del año 2019 en la notaría número 67 de Sergio Jara Catalán, en ese entonces bajo la suplencia de doña Muriel Tapia, conociendo o no pudiendo menos que conocer la falsedad del referido documento. Segundo, que en cuanto al hecho número 1, acaecido el 10 de octubre del año 2018, y respecto a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Núñez Blanco, este es constitutivo del delito de homicidio simple, previsto sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grados de consumado, ilícito en el cual le cupo a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Núñez Blanco participación culpable en calidad de autores, en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal, por haber intervenido en dicho delito de una manera inmediata y directa respecto de la víctima Juan Pinto Vázquez. Tercero,
Respecto al hecho número 1, acaecido el 10 de octubre del año 2018, habiendo existido suficiente debate entre los intervinientes, el tribunal efectúa una diversa calificación jurídica de los hechos a la contenida en la acusación fiscal, considerando que los hechos son constitutivos del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397, número 2 del Código Penal, que se encuentra en grado de desarrollo consumado, y en el que le ocupan los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Núñez Blanco participación en calidad de autores, de conformidad al artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, respecto de la víctima MIAB. En consecuencia, se rechaza la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público en cuanto acusó a ambos encausados como autores del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de desarrollo frustrado, respecto de la víctima iniciales MIAB. Cuarto, respecto del hecho número 1, la prueba rendida por la Fiscalía y la querellante ha resultado insuficiente para tener por acreditado el delito de lesiones menos graves, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal respecto a la víctima iniciales EOAT, ilícito respecto al cual la acusación fiscal le atribuyó participación a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Patricio Núñez Blanco, en calidad de autores de conformidad con el dispuesto artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal. Quinto, que, asimismo, solo respecto del acusado Andrés Vergara Baeza, en relación al hecho número 1, la prueba rendida por la Fiscalía y la querellante resultó insuficiente para tener por acreditado el delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de frustrado respecto de la víctima IOAT. Sexto, en cuanto al hecho número 2, respecto a la acusada Carolina Andrea González Turrieta, habiendo existido suficiente debate entre los intervinientes, el tribunal efectúa una diversa calificación jurídica de los hechos a la contenida en la acusación fiscal, considerando que nos encontramos ante una falsificación, ante un delito de falsificación de instrumento público en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 194, en relación con el artículo 193, número 2, ambos del Código Penal. De esta forma, se desestima la calificación jurídica efectuada por la Fiscalía en cuanto acusó a Carolina Andrea González Turrieta como autora del delito de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193, número 2 del Código Penal. Séptimo, en cuanto al hecho número 2, acaecido el 2 de diciembre del año 2019 respecto a la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, los hechos son constitutivos de un delito de uso malicioso de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 196 del Código Penal, en los que corresponde a la imputada Azola Farías participación a título de autora, en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. En cuanto a los hechos acaecidos, según la acusación el día 3 de febrero del año 2020, la prueba rendida resultó insuficiente para tener por acreditado el delito de uso malicioso de instrumento público respecto a la imputada Jocelyn Karina Azola Farías, de manera que deberá ser absuelta de dicho ilícito. Octavo, que se rechaza la calificación jurídica contenida en la acusación particular de la querellante Cavi Lagranja, en la cual le atribuyó a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Núñez Blanco participación en calidad de autores de un delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, en grado de consumado. Que respecto a la acusada, este es noveno, que respecto de la acusada, Carolina Andrea González Turrieta, respecto al hecho número 2, se rechaza el agravante contenido en el artículo 12, número 8 del Código Penal, por no reunirse los requisitos que la configuran. En consecuencia, de acuerdo a las normas ya citadas, se declara: 1. Que se absuelve a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Patricio Núñez Blanco de la acusación deducida en su contra por la Fiscalía, en la cual le atribuyó participación en calidad de autores del delito de lesiones menos graves, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, que habría sido perpetrado el 10 de octubre del año 2018 en la comuna de San Joaquín, respecto a la víctima iniciales IOAT, hecho asignado como número 1. 2. Que se absuelve al acusado Andrés Vergara Baeza de la acusación deducida en su contra por la Fiscalía y la querellante, en la cual se le atribuyó la participación en calidad de autor del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de frustrado, que se habría perpetrado el día 10 de octubre del año 2018 en la comuna de San Joaquín respecto de la víctima IOAT, hecho asignado como número 1. 3. Que se condena a los acusados Andrés Vergara Baeza y Luis Núñez Blanco como autores ejecutores directos
del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado el 10 de octubre del año 2018 en la comuna de San Joaquín, en la persona de la víctima Juan Pinto Vázquez, hecho signado como número 1. 4. Que se condena a los acusados Andrés Vergara Baez y Luis Núñez Blanco como autores y ejecutores directos del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397, número 2 del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado el 10 de octubre del año 2018, en la comuna de San Joaquín, en la persona de la víctima iniciales MEAB, hecho asignado como número 1. 5. Que se condena a la acusada Carolina Andrea González Turrieta como autora del delito de falsificación de instrumento público en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 194 en relación al artículo 193, número 2, ambos del Código Penal, hecho asignado como número 2. 6. Que se condena a la acusada Jocelyn Karina Azola Farías como autora del delito de uso malicioso de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 196 del Código Penal, acaecido el 2 de diciembre del año 2019, hecho signado como número 2. 7. Que se absuelve a la acusada Jocelyn Karina Azola Farías como autora del delito de uso malicioso de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 196 del Código Penal, hecho acaecido el 3 de febrero del año 2020, signado como hecho número 2. Los restantes argumentos se contendrán en la sentencia definitiva, la cual se comunicará vía Zoom en la audiencia el día lunes 15 de agosto del año 2022 a las 12 horas, quedando desde ya todos los intervinientes citados ahí. Entonces, reitero que la audiencia de comunicación de sentencia es el día lunes 15 de agosto de 2022 a las 12 horas. Redactará el fallo acordado el magistrado don Hernán García Mendoza. Número 1.800.996.965, rol interno del Tribunal 155-2021. Pronunciado el veredicto por los jueces de la Sala del Sexto Tribunal de Juicio Oral en la Penal de Santiago, presidida por don Julio Castillo Urra e integrada por don Hernán García Mendoza y por doña Esperanza Carmona Araya. Atendida la decisión parcialmente condenatoria, la cual arregló el tribunal, se abre debate para que los intervinientes hagan presente todos sus argumentos en cuanto a la forma de determinación de pena, manera de cumplimiento, demás antecedentes relevantes, hechos, antecedentes o circunstancias ajenas al hecho punible y demás antecedentes relevantes para los fines ya señalados. Por lo tanto, se confiere palabra en primer lugar al Ministerio Público. Señor presidente. ¿Sí? Sí, por favor, me permite dos detalles muy breves. El primero es artículo 397, número 2. Sí. Ya, muchísimas gracias. Y el segundo detalle que le quería comentar es el 15 de agosto es feriado. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sí. Ahora sí, señor fiscal. Gracias, su señoría. En primer orden, solicito autorización para lectura resumida de extractos de filiación y antecedentes de los sentenciados. Bien. Procedo a la lectura, su señoría. Por favor. Respecto de doña Jocelyn Azolas, en primer lugar, ella en su extracto de filiación y antecedentes no cuenta con anotaciones penales pretéritas. Por economía procesal, si gusta, le leo más detalles, magistrado, pero no cuenta con anotaciones penales pretéritas. Sí, pero esos antecedentes los va a remitir al tribunal, señor fiscal. Por supuesto, ya, señor. Bien, Sí, gracias. se gusta, lo leo de todas maneras, pero era para hacerlo por economía procesal. Bueno, entonces señala Servicio de Registro Civil e Identificación, extracto de filiación y antecedentes, nombre Jocelyn Karina Azola Farías, se señala RUN, domicilio comuna, registro general de condenas sin antecedentes, registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar sin anotaciones. Consta más abajo timbres del Servicio de Registro Civil e Identificación, un pie de firma de don Víctor Rebolledo como jefe de archivo general y una firma ilegible. Ese es el extracto de filiación de antecedentes de doña Jocelyn Azola. Bien. ¿Incorporado el antecedente? Gracias, señoría. Por su parte, respecto de doña Carolina González, Servicio de Registro Civil e Identificación, extracto de filiación y antecedentes. Nombre Carolina Andrea González Turrieta, se señala RUN, fecha de nacimiento, circunscripción y demás antecedentes tales como domicilio, comuna. Registro General de Condenas, sin antecedentes. Registro Especial de Condenas por actos de violencia intrafamiliar, sin anotaciones.
Luego constan más abajo timbres del Servicio de Registro Civil e Identificación, firma de don Víctor Rebolledo Salas, jefe de Archivo General, perdón, y una firma ilegible. Solicito también se tenga incorporado para los efectos del artículo 343 del Código Procesal Penal. Continúo su señoría con don Andrés Alejandro Vergara Baeza, Servicio de Registro Civil e Identificación. Se señala RUN, fecha de nacimiento, circunscripción, domicilio, comuna. Registro General de Condenas. Causa número 661/2008 del 12 Juzgado de Garantía de Santiago. Delito homicidio simple frustrado y lesiones menos graves consumado. Resolución del 16 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2008, condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio y 41 días de prisión en su grado máximo, pena remitida. Constan también los tiempos de inhabilidad y de vigilancia en el extracto de filiación ya referido. Más adelante, causa RIT 450/2008 del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, delito, autor del delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436, inciso primero, en relación a los artículos 432 y 439, todos del Código Penal en grado de frustrado. Resolución del 12 de noviembre de 2008, condenado a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, pena cumplida el 14 de abril de 2014, según ordinario 1014, de fecha 15 de abril del año 2014, Unidad Especial de Alta Seguridad. Luego constan las inhabilidades, inhabilidades, suspensión y los años también para profesiones titulares. Luego, en registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar, sin anotaciones. Solicito se tenga incorporado entonces como prueba documental para los efectos de la audiencia del artículo 343 del Código Penal. Por incorporado el documento. Y por último, extracto de filiación y antecedentes de don Luis Patricio Núñez Blanco. Se señala RUN, fecha de nacimiento, circunscripción, número de inscripción, domicilio, comuna, registro general de condenas, causa número 57.695/2003, Sexto Juzgado del Crimen de San Miguel. Señala autor de tráfico ilícito de estupefacientes, resolución del 22 de marzo de 2006, condenado a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, multa de 40 unidades tributarias mensuales, libertad vigilada. Pena cumplida el 12 de agosto de 2009, según ordinario número 7081, de fecha 14 de agosto del 2009, del Centro de Reinserción Social de Santiago Sur. Se señala también tiempos de inhabilidad y vigilancia. Luego consta en esta misma anotación societaria de 18 de marzo del 2005, dice oficio número 1314 del 11 de marzo del 2005, del quinto Juzgado del Crimen de San Miguel, autoriza salida del territorio nacional desde el 22 de marzo y hasta el 5 de abril de 2005 con destino a Ecuador. Posteriormente, anotación 14 de julio del 2006, Sexto Juzgado del Crimen de San Miguel, ex quinto Juzgado del Crimen de San Miguel, causa número 58.553 del quinto Juzgado del Crimen de San Miguel, procesado el 21 de febrero de 2003, acumuló a la causa 57.695. Anotación posterior, causa número 9348/2012 del Juzgado de Garantía de San Bernardo, delito, autor del delito consumado de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes de los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000, autor de tenencia ilegal de arma de fuego en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798, y en la resolución del 23 de mayo del año 2016, dice condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 unidades tributarias mensuales y 61 días de presidio menor en su grado mínimo, pena cumplida el 12 de noviembre de 2017 por ordinario número 1684 de fecha 26 de marzo de 2018 del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2. Se señala también tiempos de inhabilidad y suspensión
Posteriormente, el registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar consta sin anotaciones en el extracto de filiación y antecedentes. Solicito se tenga incorporado como prueba entonces documental para los efectos ya indicados. ¿Me da un segundito, magistrado, por favor? Bien. Disculpe. Entonces, en cuanto a las solicitudes de pena y atendido lo resuelto por el tribunal, en primer orden, respecto de don Andrés Alejandro Vergara Baeza, respecto del homicidio consumado cometido en contra de don Juan Abraham Pinto Vázquez, por el cual ha sido condenado, solicito, siendo consecuente con la acusación, la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio. Para eso también hago valer el extracto de filiación y antecedentes ya leído, en particular la anotación que da cuenta de condenas por homicidio, aun cuando en desarrollo en grado de desarrollo frustrado, disculpe, para los efectos de entender que en su perjuicio concurre la circunstancia agravante del artículo 12, número 16, por tratarse de delitos de la misma especie. En cuanto a la condena de don Andrés Vergara como autor del delito de lesiones graves cometido en contra de la víctima de iniciales MEAB, entendiendo que es una pena de presidio menor en su grado medio, la que corresponde por aplicación del artículo 397, número 2, solicito la imposición de una pena de 800 días de presidio menor en su grado medio. Respecto de don Luis Núñez, en cuanto a el homicidio consumado de don Juan, disculpe, magistrado, un segundito, Juan Abraham Pinto Vázquez, siendo consecuentes con lo que señala la acusación, voy a solicitar la misma pena que ya se indica, es decir, 12 años de presidio mayor en su grado medio. Pero si soy inocente, ¿cómo me voy a poner 12 años por una acción de Rancagua. ¿Puede mutear a Rancagua, por favor? Gracias. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señoría. Como decía entonces, 12 años de En prisión. este momento dejo constancia que en estos momentos la persona que está en calidad de imputado de nombre Luis Patricio Núñez Blanco se acaba de poner de pie y no está conectado a la audiencia. Bien. Bien, entiendo que en estos momentos, si no hay ningún reparo, continuamos. Si hay alguna observación, porque se está paseando. Bien, puede continuar, señor fiscal. No hay ninguna observación respecto de que entiendo que está escuchando, está muteado y lo veo pasearse por la parte de atrás de un lado hacia otro. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señoría. No sé si se alcanzó a escuchar lo que solicitaba respecto al homicidio consumado. Bien, respecto entonces de Luis Núñez, sobre el homicidio consumado, 12 años Sí, de presidio mayor en su grado medio. Bien. Y por las lesiones graves respecto de la víctima MEAB, entendiendo que a su respecto, disculpe, no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes y por lo tanto se puede recorrer la pena en toda su extensión, solicito 700 días de presidio menor en su grado medio. Bien, dejo constancia que se vuelve a instalar en el cubículo una persona de... Pero esto no puede ser posible, ¿no? Vamos a tener que mutear para poder continuar y después le informo que después lo vamos a mandar con su abogado. Atendido la conducta que está teniendo el imputado, está insultando a viva voz, vamos a pedir que se retire unos minutos, objeto que se tranquilice o lo dejamos muteado. Carlos, mejor déjelo muteado para que siga escuchando totalmente la audiencia, pero no reactive el audio, por favor. Magistrado, está muteado, ¿Sí? El que activa nuevamente el audio es de allá, ¿no? Eso ya no depende de mí, simplemente podría dejarlo en sala de espera si usted lo ordena. No, dejémoslo. Si vuelve a haber problemas de nuevo, instrucciones, vamos a tomar otras medidas, pero démosle para el curso progresivo a los autos. Bien. Voy a continuar, señor fiscal.
Gracias, señoría. Respecto de doña Carolina González, entendiendo que fue condenada por aplicación del artículo 194 del Código Penal, y dado que no cuenta con anotaciones penales pretéritas, según ya se dio cuenta, solicito se imponga la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio. Y respecto de doña Jocelyn Azolas, la misma solicitud de pena, su señoría, entendiendo que la aplicación que hace el artículo 196 es en el sentido de que si hubiese cometido la falsedad se aplicaría la misma pena, tratándose de un hecho único. Entonces entiendo que se aplica en este caso la pena del artículo 194, presidio menor en su grado medio, 541 días. Bien. Sí, de todas maneras, magistrado, si me permite más adelante hacerme cargo de alguna alegación distinta que hagan las defensas, le pediría unos minutos. Bien. Continuamos. Parte querellante, Corporación de Asistencia al Juicio. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, esta parte querellante se va a adherir en gran parte a lo que señalaba el Ministerio Público. Especialmente, yo solamente me voy a referir a la parte de acusación que nosotros presentamos, que hizo relación con el homicidio, por lo que se ha condenado tanto a Andrés Vergara como a don Luis Núñez por el homicidio simple, a don Juan Pinto Vázquez. En relación a esto, esta parte se va a adherir a la pena solicitada de 15 años de don Andrés Vergara y a la de Luis Núñez de 12 años, especialmente teniendo en consideración la extensión del mal causado a la víctima. La víctima era un padre de familia, dejó niños huérfanos, ya se dio cuenta de eso, se solicita se tenga por reproducido, especialmente la declaración de la madre de la víctima, doña de iniciales PB, que declaró en el juicio y que dio cuenta específicamente del dolor que ha causado a esta familia la pérdida de su hijo el día de su cumpleaños, al cumplir 30 años. Dado esa situación, esta parte se va a adherir teniendo en consideración el artículo 69, especialmente la extensión del daño causado. Extensión del daño causado. Nada más que señalar al magistrado. Bien. Querellante, Delegación Presidencia de la Región Metropolitana. Gracias, señoría. Esta parte va a insistir con las penas solicitadas en la acusación particular presentada por esta parte. Esto es la pena de 15 años para don Andrés Vergara Baeza por el homicidio simple en grado de desarrollo consumado. Y solicitamos 10 años para el acusado Luis Núñez, también por el homicidio simple en grado de desarrollo consumado. Respecto de... Perdón, señoría, son 12 años para el imputado Luis Núñez Blanco. En cuanto a la recalificación del homicidio frustrado al delito de lesiones graves, vamos a solicitar la misma pena indicada por el Ministerio Público, señoría. Eso solamente, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a las defensas. La defensa de Luis Patricio Núñez Blanco. Gracias, señoría. Señoría, viendo resultado de acuerdo al veredicto, mi cliente condenado por un delito de homicidio simple en grado consumado, no concurriendo circunstancias minorantes ni agravantes de responsabilidad penal, teniendo en cuenta además la propia afirmación del Ministerio Público indica que el autor físicamente de los disparos no es mi representado. Voy a solicitar que se le imponga el mínimo de la pena, esto es la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Respecto del delito de lesiones graves, del 397 número 2, señoría, por los mismos fundamentos, voy a solicitar que se aplique el mínimo de la pena, esto es 541 días de presidio menor en su grado medio. Bien. La defensa de Andrés Alejandro Vergara Baeza. Señoría, muchísimas gracias. Respecto del delito de homicidio simple, voy a pedir la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Y básicamente, primero que todo, voy a descartar la existencia del agravante del artículo 12, número 16 del Código Penal, en cuanto que mi representado sería reincidente en este delito. Y valga esta explicación también en su oportunidad respecto del tema de las lesiones.
No concurre la agravante de responsabilidad del artículo 12, número 16, su señoría, porque tal como lo indicó el Ministerio Público y además en el extracto de filiación que tengo a la vista, Andrés Vergara Baeza fue condenado por el delito de homicidio simple frustrado el día 16 de diciembre del año 2008 a la pena de 541 días. Entonces, en la sencilla matemática de que estos hechos fueron el 10 de octubre del año 2018, básicamente nos encontraríamos en la hipótesis de que efectivamente no habían transcurrido 10 años de acuerdo a la norma del artículo 104 y se podría considerar reincidente. Pero, su señoría, aquí el tema es el siguiente. Lo primero, su señoría, es que este delito cometido el año 2008, entiendo, porque el RUC es 800, la pena del delito de homicidio era una pena distinta a la del día de hoy. La pena del delito de homicidio era la de presidio mayor en su grado mínimo. Ahí partía. Por lo tanto, ese homicidio simple y frustrado, la pena estaba en el rango del presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, su señoría, el día 17 de diciembre del año 2013, para un delito de similar naturaleza, Andrés Vergara Baeza ya no era reincidente. Además, también su señoría, no solamente por esa argumentación, sino que también por algo que el propio Ministerio Público adelantó por supuesto que no estaba de acuerdo, pero que también adelantó, y que es la situación de que efectivamente no es exactamente el mismo delito, porque fue condenado por un delito de homicidio frustrado, y en esta oportunidad la condena es por el delito de homicidio consumado. Por lo tanto, señoría, sin existencia de minorantes de responsabilidad, tampoco agravantes desde la perspectiva de la defensa, voy a solicitar que se imponga la pena en el mínimo, y voy a solicitar, entonces, como ya lo adelanté, 10 años y un día. La verdad, su señoría, que para hacerme cargo de los argumentos de una de las querellantes, que falleció el día de su cumpleaños, lo cierto es que el delito de homicidio, sin importar qué día sea, es un hecho desgraciado, y que además nuestro ordenamiento jurídico penal lo cataloga como probablemente uno de los delitos más graves que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, considero que no debería verse agravada la pena porque el fallecimiento se produce el día del cumpleaños. Y en segundo lugar, su señoría, también aquí hay una cuestión que es una exposición al mal, toda vez que, como lo dice el propio veredicto, lo que hacen las dos víctimas es concurrir a ese domicilio a comprar droga. Por lo tanto, señoría, también estaban en una conducta de riesgo. Lo digo no como un argumento que yo pudiera presentar para la rebaja de pena, sino que lo digo como una contraargumentación de lo que indicó la querellante, como una situación de riesgo que naturalmente también debe ser valorada al momento de determinar la pena, máxime si se indican que habían rencillas anteriores, y que las rencillas anteriores también, así puras y simples, podrían ser de la otra parte hacia esta. Y respecto del delito de lesiones graves, como traté de estar lo más atento posible y le pregunté al tribunal respecto del veredicto, 397 número 2, 541 días, su señoría. Esas son las solicitudes de la defensa. Muchas gracias. Bien. Defensa de Jocelyn Azola Farías. Gracias, su señoría. En este caso, la defensa va a solicitar que se tengan por reconocidas no solo la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, sino que también la circunstancia minorante del artículo 11, número 9 de dicho cuerpo legal. Y ello, magistrados, en atención a que mi representada prestó declaración en este juicio oral,
la cual, a juicio de la defensa, fue fundamental para efectos de arribar a este veredicto condenatorio. Ella presta declaración, señorías, en forma previa a la rendición de prueba del Ministerio Público, se ubica en tiempo y espacio, manifiesta el conocimiento respecto a la falsedad del documento, da cuenta de por qué ella sabe y conoce esta falsedad, señala incluso quién se lo entrega, que esto ocurre en su domicilio, da antecedentes que en ningún caso podrían haber sido aportados estos por parte de la prueba del Ministerio Público. Y además reconoce, por supuesto, la utilización de este documento falso y los viajes o el viaje que realizó en el cual entrega este documento en la oportunidad señalada por mi representada, de manera que la colaboración en este caso resulta sustancial para efectos de arribar a un veredicto condenatorio y también ser corroborado con los demás antecedentes aportados por parte del Ministerio Público. En ese entendido, su señoría, la defensa va a solicitar se aplique la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, tomando en consideración que el Ministerio Público desde ya solicitó una pena de 541 días, sin contemplar, por supuesto, la atenuante del artículo 11, número 9, y que esta pena, magistrados, se tenga por cumplida por el mayor tiempo que mi representada ha permanecido privada de libertad en la presente causa, y esto sin perjuicio de la certificación que se pueda requerir por parte del tribunal. Dice relación con dos situaciones. Ella se mantuvo con arresto domiciliario total desde el día 16 de diciembre del año 2020, fecha en la cual se realiza la audiencia de control de detención en la presente causa, hasta el día 28 de mayo del año 2021, oportunidad en la cual, señorías, se modifica la medida cautelar de arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial. Arresto domiciliario parcial, magistrados, que se ha mantenido hasta el día de hoy. De manera que incluso solo contabilizando el arresto domiciliario total, ella ya tendría la pena por cumplida, porque son 163 días. En subsidio, señorías, si el tribunal no da lugar a la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, voy a solicitar que se imponga a su respecto la pena sustitutiva de remisión condicional, tomando en consideración que solo concurriría una sola circunstancia atenuante y ningún agravante, y la pena de 541 días. Pena sustitutiva de remisión condicional, magistrados, en el entendido que se cumple con los requisitos tanto objetivos como subjetivos de los artículos 4 y siguientes de la ley 18.216. Contamos con un peritaje social y un peritaje psicológico, magistrados, que en caso de ser necesario puedo dar lectura a la parte conclusiva de los mismos, sin perjuicio de que puedan ser entregados y enviados al tribunal. Bien, por favor. ¿También el Ministerio Público necesita copia? Está en silencio. Perdón, sí lo agradecería, señoría, si fuera tan amable. Bien. No hay inconveniente. Señoría, con respecto al informe social pericial, este fue confeccionado por don Carlos Durán Rodríguez, el cual voy a leer solamente las sugerencias a su señoría para no dilatar, Sí. digamos. Sí, porque va a al tener efecto. copia íntegra del Ministerio Público, así que puede ser cualquier observación del fiscal. Sugerencias. De acuerdo con lo anterior, el profesional que suscribe sugiere al tribunal dar continuidad a la situación procesal de la referida en el medio libre y en el caso de una eventual condena siendo beneficiada con una salida alternativa o bien con una pena sustitutiva de la naturaleza de libertad vigilada intensiva, se refiere, ya que ella no presenta un peligro para la seguridad de la sociedad ni mucho menos riesgo de fuga. De esta manera permitirá a la periciada reinsertarse laboralmente y así ser un aporte social relevante a su persona y a sus seres queridos, considerando las capacidades que tiene para su desempeño, toda vez que posee herramientas para poder trabajar y emprender a futuro, tomando como compromiso del referido participar en toda instancia del procedimiento penal en el cual se imputan hechos dentro de la jurisdicción de vuestro tribunal, esperando los antecedentes sirvan a mejor resolver. Es todo cuanto puedo informar. Perito trabajador social Carlos Durán Rodríguez. Y con respecto al informe psicológico pericial, este fue suscrito, su señoría, por don Mauricio Pavés 10, el cual concluye lo siguiente. En virtud de lo anterior, se puede concluir que la imputada Jocelyn Carolina Azolas Farías no representa un eventual peligro para la seguridad de la sociedad, por definición constituye un eventual peligro para la seguridad social de la sociedad, aquellas personas que presentan alteraciones mentales no susceptibles de ser tratadas mediante psicoterapia y o farmacoterapia, por ejemplo, trastorno antisocial de personalidad o pedofilia, y que por consiguiente presentan una alta probabilidad estadística de cometer actos antisociales o ilícitos, reincidencia.
Ello se explica porque los sujetos que padecen dichas patologías mentales no perciben su patrón de comportamiento antisocial como problemático. Ello desde un punto de vista emocional y por consiguiente no están dispuestos a cambiar su comportamiento antisocial. En síntesis y a modo de conclusión, se puede aseverar que la imputada Jocelyn Carolina Solas Farías reúne las condiciones psicológicas necesarias para poder acceder a el beneficio de libertad vigilada intensiva. Se refiere a eso, señoría, sin perjuicio de lo requerido por parte de la defensa. Rodrigo, te los envío de inmediato los informes para que los puedas revisar. Magistrados, y para concluir, con respecto, no sé si pidió costas el Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual solicito se exima del pago de las costas a mi representada por haber sido patrocinada por la Defensoría Penal Pública, y una vez ejecutoriada la resolución del tribunal, se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.216 en cuanto a la omisión de antecedentes que acarrearía esta sentencia condenatoria respecto de mi representada para certificado de antecedentes laborales. Bien. Defensa de González Urrutia. Carolina. Muchas gracias, su señoría. Haciendo el escenario una condena por el artículo 194, situándome en el mínimo de la condena que se requiere, voy a solicitar se reconozca a mi representada como muy calificada la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, lo cual tendría como efecto inmediato permitir que me sitúe en un grado inmediatamente inferior. En ese sentido, voy a solicitar se aplique el mínimo de 61 días, solicitando también se le tenga la pena por cumplida por el mayor tiempo que mi representada se ha mantenido privada de libertad bajo las medidas cautelares en un principio de prisión preventiva y de arresto domiciliario nocturno posteriormente, siendo los días de prisión preventiva 5 días que comprenden entre el 16 de diciembre del año 2020 y el 20 de diciembre del año 2020, y los días que se mantuvo sujeto a la medida cautelar del artículo 155, letra de modalidad nocturno, desde el día 22 de diciembre del año 2020 hasta el 3 de agosto del año 2022, que es el día de hoy, lo que hace un total de 594 días. Respecto de las sumatorias que podrían hacerse respecto a estas dos cifras, aplicando sobre la del artículo 155, letra A, la regla de 3, atendida la duración del arresto domiciliario nocturno, sería un total de 201 días, su señoría, que solicitaría por los cuales se tuviera por cumplida la pena. Bien. Señor fiscal, de lo que no se ha hecho cargo. Magistrado, sí, es que estaba tratando de abrir lo que me envió la defensora doña Fernanda Figueroa. Pero voy a hacer fe de lo que ella señala. A ver, en cuanto a lo señalado por la defensa de don Andrés Vergara, su señoría, más allá de que efectivamente nos encontramos frente a grados de desarrollo diversos en una y otra situación, entiéndase la anotación de la que se hizo lectura y la condena del día de hoy, lo cierto es que el legislador primero no distingue, digamos, en cuanto a el grado de desarrollo. Lo que importa para los efectos de entender la concurrencia de dicha agravante es la afectación del mismo tipo de bien jurídico. A eso se refiere con, en definitiva, lo que está indicando con la misma especie de delito. Existe la misma afectación del bien jurídico, vida en este caso, que puede estar en un grado de desarrollo diverso, pero por cierto es la misma, el mismo bien jurídico que se encuentra afectado. Ahora, el hecho de que estuviera frustrado y el hecho de que tuviera penas diversas a la época, cuestión que es efectiva, por cierto, no guarda relación con que en abstracto deba considerarse que de todas maneras es una pena de crimen y en ese contexto se encontraba absolutamente vigente para los efectos de entender que sí concurre como circunstancia agravante. Y por lo tanto voy a insistir en el punto. Sí me quiero hacer cargo, su señoría, respecto a lo señalado por la querellante de la Corporación de Asistencia Judicial y lo referido también por la defensa de don Andrés Vergara en cuanto a la extensión del mal causado, magistrado. Me parece que el hecho señalado por la querellante debe entenderse desde la perspectiva de no solamente, y queda en evidencia, o sea, mayor daño no se puede generar que a propósito de un homicidio, es decir, es el bien jurídico fundamental sin el cual no se puede hacer ni ser nada. Pero eso es respecto de don Juan. ¿Qué pasa con las otras víctimas que considera el artículo 108 del Código Procesal Penal? Que son víctimas indirectas, víctimas derivadas de la imposibilidad, obviamente, de don Juan de estar presente en nuestras vidas. Esas víctimas también reciben consecuencias y en este contexto declaró la madre de don Juan Pinto. No podemos olvidar esa declaración, no debemos olvidar esa declaración, que es demostrativa de daños que derivan
de ya el daño que propio de cualquier delito de homicidio. De ahí entonces la extensión del mal causado, a la cual me sumo como una alegación realizada por doña Claudia Araya, y que solicito también se tenga para los efectos presente para los efectos obviamente de la determinación de pena. En cuanto a la defensa de doña Carolina González, lo cierto es que no se nos ha presentado ningún antecedente que nos dé cuenta de una persona excepcional que participe en el marco social de una manera destacada, de hecho teniendo funciones dentro de un contexto de un servicio público, independiente obviamente de la calificación jurídica que el tribunal le ha dado a los hechos, lo que precisamente hizo fue todo lo contrario. Por lo tanto, no se ha presentado ningún antecedente que pudiera llevarnos a permitir pensar siquiera que puede calificarse la conducta favorable de doña Carolina González, y en ese sentido voy a insistir en la pretensión de pena, oponiéndome obviamente a la calificación que ha señalado su defensa. En cuanto a lo indicado por la defensa de doña Jocelyn Azola, haciendo fe, digamos, de lo que nos dijo doña Fernanda Figueroa, en cuanto al contenido de los informes presentados, la verdad que no los alcanzo a leer y no quiero restarle más tiempo al tribunal. Su señoría, voy a dejar a criterio del tribunal las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9 del Código Penal. Me parece que hubo elementos que se proporcionaron en la declaración de doña Jocelyn Azola que deben ser considerados. No me voy a allanar por la sola circunstancia de que no lo hicimos en la acusación, y me parece necesario hacer contestes con eso, pero sí lo dejo a criterio porque hubo elementos que no estaban en los antecedentes investigativos hasta que ella señaló. No tengo nada más que agregar. Se dispone que el señor jefe de unidad de administración de causas del tribunal certifique todos aquellos abonos relativos a las personas que están en calidad de imputadas, tal como lo señaló también la defensora doña Fernanda Figueroa, para fines respectivos y de abono correspondientes. Se informa a las personas que están en calidad de acusadas en esta causa que la sentencia es de primera instancia y quedan recursos pendientes. No es la última palabra, toda vez que hay recursos todavía que se pueden interponer. En consecuencia, no habiendo más cuestiones que debatir, magistrado don Hernán García, magistrado doña Esperanza. Magistrado. La idea de la audiencia. Magistrado, el ID es el 991-0694-1537. Lo repito, 991-0694-1537. Magistrado, y lo otro para informar a las personas que van a ver el día la audiencia de lectura es si los acusados, por lo menos los que están presos, sí, se van a conectar o no. Se irán a conectar para el día de comunicación de sentencia Luis Patricio Núñez Blanco, señor defensor. No, señoría, yo tampoco. Bien, ¿y Andrés Alejandro Vergara Baeza, señor defensor? Señoría, sí, me voy a conectar yo y solicito que también conecten a Andrés Vergara Baeza. Pero sería conectado desde la unidad donde se encuentra, para no traerlo al tribunal, digo yo. Sí, claro, sí, aparte que ese día no creo que se pueda tampoco por el tema del feriado, desde la unidad penal, señoría. Ya, bien. Y las demás personas quedan abierta la posibilidad de que se conecten o no, tienen la idea y tienen los demantes. Perdón. Doña Claudia, se está muteada, no se escucha nada. ¿A qué día y a qué hora era, magistrado? Quería confirmar. La audiencia de comunicación de sentencia es el día lunes 15 de agosto de 2022 a las 12 horas. Lunes 15 de agosto de 2022 a las 12 horas mediodía. Perfecto. ¿Quieren formar sala privada? Por favor, señoría, con Andrés Vergara, sala privada. Ya, don Andrés Emilio Vergara. Núñez también más. Bien, 2 salas privadas, por favor, que tengan buena tarde. Ok, Igual, Gracias, hasta señoría, luego, hasta buenas luego. tardes a todos. Adiós. Su señoría, muy buenos días, hasta luego, colega.